que Dios te habla, porque le habla a sus ovejas. Ocurre que muchas veces agrupamos todos los pensamientos en una sola canasta y a veces no somos capaces de distinguir cuáles son los pensamientos que vienen del mundo espiritual caído, cuándo me está hablando Dios o cuándo soy yo mismo. Buenas noches, hermanitos, a todos. Hermanas, jóvenes, jovencitas, adultos, van a ser desafiados las próximas semanas. Yo creo que el Señor va a estirar nuestra fe y muchos vamos a tener una aventura quizás de una manera distinta de cómo solemos aproximarnos a Dios en oración. La verdad, me siento requete contento porque hay temas de repente que a uno les apasiona más que a otros. Hay algunos temas como que despiertan una mayor alegría compartirlos por el impacto que uno ha tenido en su propia vida y al ver en otros también el resultado de poner en práctica algunas herramientas, recursos. En esto hagan cuenta que yo estoy sentado con ustedes porque yo quiero aprender a escuchar su voz. Necesito que el Señor vaya afinando mi oído para poder distinguir su voz. Entonces aquí no es una clase, es un taller donde yo voy a ser parte también con ustedes, porque este es un camino. Y la voz de Dios es mucho más simple de lo que nos podríamos imaginar. Primero, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Tenemos un libro maravilloso que en sí es una biblioteca que contiene las distintas ramas de ciencia, de poesía, de política, de estrategia militar, de sabiduría. Es donde están los evangelios también, todo el consejo de Dios. Y la suma de su palabra es la verdad. Entonces partimos diciendo de cómo habla Dios, como hay una versión muy linda de la Biblia que se llama Dios habla hoy. ¿Pueden decir conmigo, Dios habla hoy? Dios habla hoy. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. La palabra escrita de Dios, su logos, gracias a él hoy día está disponible a través de distintas versiones. Tenemos la confianza de que tenemos muy bien apegados los manuscritos originales, por ende tenemos confianza en las versiones que hoy día tenemos de la Escritura, sea de los textos recibidos o a través de los otros textos más críticos, pero tenemos versiones muy, muy buenas. Lo que hoy día vamos a hablar, más que esa palabra que hoy día tenemos acceso cada uno a leerla, que es la palabra hablada, vamos a hablar de esta palabra, más de la palabra escrita, de la palabra hablada de Dios, de cómo podemos ir afinando nuestro oído para reconocer cómo Dios te habla a ti hoy día, que puede utilizar su palabra, porque cada uno ha tenido esa experiencia de que estamos leyendo la Biblia y de repente parece que un texto como que sobresale y sentimos en nuestro espíritu que Dios me está hablando a mí. Y efectivamente, Dios te está hablando a ti. Usó su palabra, pero esa palabra el Espíritu Santo arrojó su soplo divino, la iluminación, y esa palabra es vigente para ti hoy día. Y es una experiencia preciosa. El hecho de cómo oír la voz de Dios, tenemos en Juan 10:27, es un fragmento muy, muy lindo que Jesús hace una aseveración. Y él parte diciendo que sus ovejas escuchan su voz. Sus ovejas escuchan su voz. Es decir, sería muy raro que yo sea una oveja
que no tengo la posibilidad de escuchar su voz, porque sus ovejas escuchan su voz. Y esto es a veces parecido, por ejemplo, si estamos en un supermercado, los que tienen hijos pequeños, se pierde un hijo y yo pego el grito y llamo a una de mis hijas, le digo, ¡Jacinta! Inmediatamente va a mirar porque alguien podría decir Jacinta, pero no necesariamente va a tener la misma respuesta, porque mi voz es algo habitual, está reconocido, conoce la forma, las entonaciones, la forma de cómo yo hablo. Bueno, Dios nuestro Papá, Jesús y el Espíritu Santo, que es Dios Trino, Él también nos habla. Y su voz va a sonar de una manera de que nosotros también podamos estar familiarizados y podamos distinguir cuándo me está hablando el pastor y cuándo me está hablando alguien que no es la voz del pastor. Entonces, en este taller vamos a ir viendo elementos que nos van a ir ayudando para ir distinguiendo de manera personal. Cada uno es cómo Dios me habla, cómo percibo su voz. Y obviamente después cómo yo voy a ir siendo obediente a lo que Dios me dice. Vamos a ver hoy día filtros, algunos mecanismos de protección. Eso significa que puede ser que hoy día alguno, de acuerdo a lo que vamos a ver, puede terminar de decir, ¿sabes qué? Yo creo que me abstengo de continuar, pero podría quizás continuar después. ¿Por qué? Para escuchar la voz de Dios en el mecanismo que vamos a ver, digo mecanismo, en la forma que vamos a ver para aproximarnos a Él en la oración de comunión, hay pautas y precauciones que son bíblicas y que puede ser que alguno honestamente diga, ¿sabes qué? Mira, yo con esto no ahora, entiendo que tengo que resolver algunas cosas. Y yo diría, ojalá que lo resuelvas para el próximo lunes y no te lo pierdas. Entonces, Jesús dijo, sus ovejas escuchaban su voz. Y si somos ovejas, vamos a reconocer la voz del pastor y vamos a reconocer también cuando hay otros, cuando el lobo viene a hablar y se hace pasar, se reviste de oveja y no es la voz del pastor. Mateo 1:23 hace una cita del libro de Isaías, del profeta, cuando la Virgen iba a concebir, ¿no es cierto?, hablando del nacimiento virginal de Jesús, y dice que llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Emmanuel no es otra cosa que significa Dios con nosotros. El nombre de Jesús incluía proféticamente su venida, su misión, que era ser Dios en medio nuestro, Dios hecho hombre, para establecer este camino, la apertura al camino al Padre. Entonces, Dios con nosotros significa, y es casi un paralelo de lo que es el Paracleto, también el Espíritu Santo, que es el abogado defensor que está conmigo, que me defiende, que me guía. Y el ayudador, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, el cual el Padre envió en el nombre de Jesús, está con nosotros. Es cierto, está en nosotros, pero también está con nosotros. Y también quiere estar sobre nosotros para darnos poder. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, que es precioso, Jesús. Me gustó esa fotito porque quizás para algunos como muy compadrazgo, así como andar así Jesús abrazado, alguno podría quizás hacerle más... más sentido a esta otra. Son imágenes que la idea es poder irles ilustrando. Van a haber varias imágenes que vamos a ver y que después van a entender el por qué pueden ayudarnos. Mi complicación los primeros años de cristiano fue severa, muy severa. Primero porque estuve en una congregación, la Sandra también alcanzamos a estar, con un pastor con una gracia en la maestría, tenía una muy buena palabra, siendo que era una congregación de renovación, o había nacido en un contexto de renovación, la verdad es que despreciaban lo profético.
despreciaban todo lo que tiene que ver con los sueños, visiones, palabras proféticas, manifestaciones y carismas del Espíritu Santo. Si bien no se decían que eran cesacionistas, pero había mucha restricción. No se hablaba en lenguas porque tenía que haber siempre un intérprete, lo cual es bíblico. Pero poníamos tanto énfasis que si hablaban en lengua, uno tenía que tener la interpretación inmediatamente, y la verdad es que lo que se hacía, callaban. Y no estaba ese ánimo, porque como no había ningún intérprete, había que callar en la congregación. Lo cual tiene una parte real, es así. Pero si es que nadie daba un mensaje en lenguas, también, ¿cómo alguien íbamos a saber si estaba presente la interpretación de lenguas? Entonces se creaba, había temor en este sentido, y gran parte del temor era a ingresar en el área del ocultismo, sobre todo en la nueva era. Y había una buena, no sé si tú te acordáis, Sandrita, pero había bastante énfasis a veces en denunciar ciertos ministerios que se excedían a veces en lo carismático, pero había juicio a eso. Y muchas veces cuando juzgamos a otros no nos damos cuenta que nos estamos juzgando a nosotros mismos, y a veces nos cerramos nosotros mismos de poder participar de una dimensión espiritual porque nos vamos a veces como poniendo ciertas restricciones. Entonces, mis primeros años fueron re complicados porque también tuve la oportunidad de conocer personas que escuchaban la voz de Dios. Y a veces teníamos instancias de oración y algunos comenzaban a llorar, se emocionaban, que está bien la emoción. En este contexto donde estábamos, si alguien se emocionaba, iba a llegar alguien inmediatamente a decirle, tranquilo, paz, tranquilo, ya va a pasar. Y en realidad no tenía que pasar, podía emocionarse, no había algo malo en la emoción. Mientras no sea emocionalismo, porque a veces, gracias a la emoción, podemos pasar a un escalón más abajito, que es el espíritu. Entonces, en nombre de hacerlo todo decentemente y en orden, lo que se hacía, se apagaba al espíritu. Y se daba un cuadradito en el fondo de qué y cómo es lo que debía ser. Entonces era complejo porque a veces tenía instancia, nos juntábamos y había una oración, y si alguien podía tener una imagen, yo tenía la voz del pastor, ¿no es cierto? Cuidado, porque eso, si alguien tuvo una imagen, eso es imaginería, ¿no es cierto? Y la imaginería la utilizan en la nueva era. Por ende, si alguien busca imaginarse algo, está utilizando un recurso que utilizan en la nueva era para ponerse en contacto con el mundo espiritual. Entonces, eran cosas muy sutiles que yo, sin darme cuenta, también me estaba cerrando y generaba cierto condicionamiento para decirle a Dios, no, Dios, tú si obras y me vas a hablar, tiene que ser de esta manera. ¿Y cuál es la manera que yo estaba esperando? Porque ya entendía que Dios nos habla a través de su palabra, ¿no es cierto? Dios habla hoy. Pero lo que yo quería era que Dios me hablara aquí. Entonces lo que yo quería era escuchar. Y bueno, gran frustración, pues, porque conocía a otros que escuchaban, y algunos poquitos de ellos tenían la posibilidad de escuchar audiblemente, quizás un 1%. Entonces entendía que lo que yo necesitaba hacer era santificarme. Entonces practicar disciplinas espirituales, ir a orar solo, empezar a ayunar. Ok, y resulta que como no pasaba nada con un día de ayuno, tenían que ser 2. Y después tenían que ser 3. Y después de 3 días, ya, Señor, ahora sí que sí. ¿Y saben lo que escuchaba? Nada. Terrible. Porque tenía que ser entonces, era una práctica más bien ahora ascetismo. Y había un esfuerzo que tenía que ver con un esfuerzo humano y un estrés
Porque en vez de aprender cómo suena la voz de Dios, yo estaba esperando una intervención y escuchar una voz de trueno. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con ciertos principios, si ustedes quieren, que creo que les puede ayudar en una pauta bíblica de cómo poder ir adiestrando nuestro oído para reconocer cómo nos habla Dios. Ya vimos, no cómo nos habla Dios, que nos puede hablar a través de la creación, Dios nos habla a través de su palabra, nos puede hablar a través de un burro, pero nos estamos refiriendo a cómo aprendemos a escuchar a Dios en estas instancias de comunión, de estar con Él, solitos, ¿ya? Ya dijimos, llamamos su nombre, Emanuel, tenemos por certeza de que Dios está con nosotros. Y la garantía de que está en nosotros y está con nosotros. Por ende, Dios puede hablarte aquí, ahora, ¿sí? Te puede hablar en la micro, te puede hablar en la ducha, manejando. Y de hecho, es una de las, a veces cuando estamos haciendo prácticas que son mecánicas, donde no estamos pensando, muchos reciben así la voz de Dios. Por ejemplo, estás en el paradero y de repente te acordaste así que tienes que orar por una persona. Muchos asumen que esa fue la voz de Dios y comienzan a orar por la persona. Y es muy probable que sí sea. Es muy probable. Entonces, Mateo 18:3 nos da este texto que es bien amplio, pero nos dice que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Esto podemos tomarlo como de manera literal en lo que significa nuestra conversión, en la humildad de un niño, en el hecho de tener esa fe, pero yo quiero llevarlo un poquito más. Creo que el área del reino de Dios, para nosotros aquí, ahora, también involucra cómo nosotros aprendemos a ser hijos e hijas guiadas por el Espíritu de Dios. Y es parte de mi desafío también. Por eso le digo, yo estoy con ustedes aquí porque quiero aprender. Y para entrar en el reino y vivir en esta realidad, necesitamos hacernos como niños. Esto quiere decir que para escuchar a Dios no debe ser algo complicado, sino que necesitamos hacernos como niños. Ahora, desafortunadamente, el cristianismo occidental, como herencia también que hemos recibido, ha entronizado la razón y la lógica, el entendimiento, por sobre lo que tiene que ver, inclusive, cómo aprendían los niños judíos en la antigüedad y algunos hoy día, que existe un método de ellos que es un método más integral, casi holístico. Suena como fea esa palabra, pero no involucra solamente la memorización, la lógica, la razón, sino que utiliza también las imágenes, el oído, la percepción de las artes, la meditación. Entonces, para esto vamos a ver algunos de esos elementos. Y son 4 claves. Ahora, en esto cada uno va a ir teniendo un propio camino, una ruta. Pero para efecto de este curso, vamos a ver 4 llaves, 4 claves. Y estas claves necesariamente tienen que respetarse, idealmente en el orden que vamos a ver. No van a servir 3, ni 2, tienen que ser las 4. Y esto está inspirado en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice algo bien interesante. El profeta, estaba en una posición de atalaya, en el fondo en la defensa del muro, que era un lugar
bien especial donde podían visualizar, ¿no es cierto?, los avances que podrían tener, las amenazas que podrían acercarse a la ciudad, que era amurallada. Y este profeta decía, ustedes pueden leer todo el capítulo, pero en el 2, algo muy interesante, él decía, permaneceré en mi puesto. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Las versiones tradicionales dicen, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Permaneceré en mi puesto como un guardia. O sea, estaba ahí atento, como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. ¿Y qué es lo que esperaba? Esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado, o que ha de responder tocante a mi queja, a lo que él levantó al Señor. Y luego el Señor le dijo, escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Es más interesante las versiones más tradicionales porque dice sobre la fortaleza. Si alguien la puede leer, por favor, en la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Mira qué interesante. Para ver, espérate, para ver lo que se me dirá. Fíjate, esto es raro. ¿Cómo voy a ver lo que si yo? ¿Para ver lo que se me dirá? No, para oír lo que se me dirá. Pero él dice, para ver lo que se me dirá. ¿Ya? Síguelo. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Amén. Fíjense que hay 4 elementos. Había un lugar, había una posición y estaba la actitud, ¿no es cierto?, en guardia, está listo. Y esperaba para escuchar, pero para ver lo que se me hablaba. Puede resultar medio extraño esto, pero lo vamos a ver. Y el Señor respondió, le dijo, escribe. ¿Ya? Es bien interesante porque gran parte de los libros proféticos, incluyendo también el libro Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, está presente que Dios les dijo, escribe. O escribe en tablas de piedra, o que escriba para que otros puedan leer. Siempre estaba presente la escritura, gracias a Dios, porque si no, no tendríamos registro de lo que Él nos hablaba. Entonces, vamos a partir con la clave número 1. ¿Cuál es? Este lugar donde Él estaba y que en ese lugar de defensa estaba ahí tranquilo. Salmo 46:10 nos dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. La clave número 1 para este efecto es aprender a quietarnos en la presencia del Señor. Algo que hoy día resulta súper complicado. Basta que nos demos cuenta cuando determines estar un tiempo y aprender a quietarte, hay algunos recursos para eso, pero tu mente va a empezar ahí. Y porque aparte estamos en una sociedad vertiginosa, que todo es un café instantáneo. Más encima tenemos estos aparatitos que parecen súper nobles, pero en realidad a veces andamos con un escorpión metido acá adentro. Porque no para. Clave número 1, aprender a quietarnos en la presencia del Señor. Dicho de otra manera, estamos viendo la primera parte de Habacuc, dicho de otra manera, estaré atento y vigilante. Vamos a aprender a quietarnos en la presencia del Señor. ¿Cómo podemos entrar en reposo en su presencia? Pero no se trata de estar en reposo y quedarme dormido. Porque muchos aprenden a quietarse así y la manera, ¿cómo es? Me quedo dormido. ¿Ah? Y a veces está bien, es parte. ¿Ah? Porque aún Dios nos puede hablar a través de sueños.
Pero dicho de otra manera, voy a estar quieto delante del Señor, vigilante, vigilante. A ver, para ver qué me ha de responder tocante a mi queja. Clave número 1. ¿Estamos? Ok. La clave número 2, Hebreos 12:2, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto puede ser inclusive hasta más complejo que, para algunos, que aprender a quietarnos. ¿Cómo ahora yo puedo focalizar mis sentidos para que estén puestos en Jesucristo y no en las ganas de escuchar a Dios, no en los problemas que tuve ayer, en los que voy a tener mañana, en lo que tengo que hacer? Puestos los ojos en Jesús. En el ejemplo de Habacuc, la clave número 2, ponemos los ojos en Jesús para ver qué me dice el Señor, qué me ha de responder. Fíjense que es interesante. Jesús no tomaba iniciativas propias, digamos, de manera tan autónoma como a veces creemos. Él decía, yo hago todo lo que veo hacer el Padre. Eso es lo que hago. ¿Cómo? O sea, Jesús veía hacer al Padre y luego Él lo hacía acá en la tierra. Según lo que nos dice Juan, Él hacía eso. Antes de actuar, Él veía qué es lo que hacía el Padre y Jesús lo llevaba a cabo acá en la tierra. Una manera bien especial de vivir la vida. Y yo creo personalmente que Jesús se movía fuertemente en visiones, que Él veía, pues decía que veía. ¿Cómo veía? Lo veía con los ojos de su corazón y lo que Él veía hacer el Padre lo hacía acá. Entonces, clave número 2, puestos los ojos en Jesús para ver qué me dice el Señor. Dicho de otra manera, la clave número 2, pondré mis ojos en Jesús. Vamos a la número 3. Cada uno de estos, bueno, vamos a hacer un breve desarrollo para poder irnos ayudando cómo vamos a poner nuestra atención, nuestra mirada en Jesús, porque Emmanuel está con nosotros, Dios con nosotros, pero Dios es espíritu. No le vemos. Mi frustración cuando buscaba a Dios era porque yo quería verlo, quería palparlo con mis oídos y me llegaba a desesperar. A veces terminé hasta flaco, porque después empecé a extender los periodos de ayuno, porque decía ya, ahora sí, después de esta semana, ahí sí, después de 2 semanas, y no escuchaba absolutamente nada. Y terminaba más ansioso, más frustrado, ¿no es cierto? Y terminaba hasta deprimido. Y a veces la oración para mí se convertía en un suplicio, porque en vez de aprender a disfrutar la presencia de Dios, me frustraba porque no escuchaba nada. Entonces, y estaba con otro, de repente estábamos en una reunión y una hermana decía, uy, que mira, ya ángeles están arriba. Cuando nos reuníamos en el colegio con las monjitas, también habían unas hermanas, uy, mira qué lindo los ángeles. Y yo no veía nada. A veces, mira, el Señor está delante tuyo. Y yo, nada. Bueno, la clave número 3. Reconoce la voz de Dios como un fluir de pensamientos espontáneos en tu mente. Estamos unidos, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, ¿no es cierto?, por el Señor. Su espíritu está unido al Espíritu de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y desde ese cuenco interior, ¿no es cierto?, desde las aguas más profundas, Dios va a hablar a tu espíritu. Pero la voz de Dios se percibe a nivel
de pensamientos. Se perciben como pensamientos. Por estas antenas va a generar una convicción, algo muy especial, pero fíjense que el mundo espiritual habla a través de pensamientos que surgen de manera espontánea en nuestra mente, que no es la razón, que no es el hecho de uno ir elaborando la cognición, sino que el mundo espiritual actúa a través de pensamientos espontáneos que surgen. Y una de las gracias que tenemos que entender es que Dios te habla, porque le habla a sus ovejas. Ocurre que muchas veces agrupamos todos los pensamientos en una sola canasta y a veces no somos capaces de distinguir cuáles son los pensamientos que vienen del mundo espiritual caído, cuándo me está hablando Dios o cuándo soy yo mismo. Entonces, lo que vamos a ir viendo son estos recursos para poder ir separando. Ah, este es el Señor. Ah, este soy yo. No, esto claramente viene del maligno y lo reprendo, yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Entonces, la clave número 3 es reconocer la voz de Dios como un fluir espontáneo que surge. Y como lo dijo Jesús en ese día solemne de la fiesta, ¿no es cierto?, que los ríos de agua viva iban a fluir desde el interior y iban a saltar para vida eterna, los ríos de agua viva. Dicho de otra manera, también, la voz de Dios, que es lo que hablamos, el rema, la palabra hablada de Dios, se percibe como un pensamiento que es espontáneo, como una imagen, una visión o una impresión. Puede generar una emoción que es espontánea y que quizás en primera instancia no sabemos bien cómo definirla. Entonces, si nos damos cuenta, cuando el profeta estaba en este lugar, para ver lo que el Señor le decía, no escuchó con los ojos. Lo que él escuchó fue ver una visión. ¿Se entiende? Por eso, luego le dice, escribe, ¿no es cierto?, para que corra el que lee. Entonces, la voz de Dios se percibe como un pensamiento, una imagen, puede ser una impresión, puede ser una visión, siempre dentro del área de la espontaneidad. Esto no hay que hacer ni un esfuerzo, ni ponerme turnio, tenemos que ver que Dios llega y nos habla y es así. Surge. Y al surgir va a venir también la fe. También van a venir dudas, pero también la fe. La clave número 3. Dicho de otra manera, ¿qué me dice el Señor? La primera llave, aprendo a quietarme en la presencia del Señor. La segunda, pongo mis ojos en Jesús. Lo tercero, tiendo a la espontaneidad. Reconociendo que la voz de Dios y el río del Espíritu Santo puede manifestarse a través de una impresión, un sentimiento, una visión. Y dicho de otra manera, reconoceré la voz de Dios como un fluir de pensamientos espontáneos. Vamos a ver que hay muchos de acá van a recibir fácilmente visiones, impresiones. Algunos pueden ver visiones en 3 colores y otros puede ser algo en blanco y negro o sencillamente una simple imagen. Aquel que ve o aquel que no ve no es más ni menos espiritual. Entre paréntesis, ¿eh? Lo vamos a ver. Y la número 4, tremendamente importante, escribir sus oraciones y las respuestas de Dios. No sirve que practiquemos las 3 primeras si no incluimos la cuarta. Es por eso que para este taller es indispensable que tengamos un diario
idealmente que tengas o una agenda que esté dedicado para esto. No que lo tengamos ahí al lado donde tenemos anotadas las compras del mes, sino que un cuaderno de oración, ¿ya? Es muy importante porque eso lo vamos a empezar a ocupar y va a servir de un registro súper importante para tu vida. Clave número 4. Lo que le dijo el Señor a Habacuc, el Señor me contestó, escribe. Y yo voy a escribir las palabras en el diario. Lo que aprendo a escuchar. O voy a escribir lo que veo. ¿Ya? Ok. Lo hacemos simple. La clave número 1, tener un lugar donde pueda aquietarme en la presencia de Dios. Vital. Para esto no nos sirve, recuerden que el Señor, una de las cosas que dijo, es que Él quería tener una cena con nosotros. Y aquí Él está a la puerta y llama, ¿no es cierto? Y le habla a la iglesia. No es un desayuno, no es un cóctel. Y para una cena involucra que yo tengo que dedicar el tiempo. Necesito armar ese tiempo. Para alguno puede ser 40 minutos, media hora, otros van a necesitar 1 hora, otros van a necesitar 2 y otros van a necesitar 4. Aleluya, el que puede 4. Pero para aquietarnos en su presencia. Clave número 2, poner los ojos en Jesús. Número 3, sintonizar con el fluir espontáneo del Espíritu. Y eso tenemos que aprender, cómo sintonizo con el río de Dios. Cómo salgo, de alguna manera, de mi mente lógica para poder acceder a esta realidad, ¿no es cierto?, donde no tengo que hacer esfuerzo porque sencillamente soy. En otras palabras, para escuchar a Dios no tengo que hacer, sino que tenemos que aprender a ser. Porque escuchar la voz de Dios es un hecho práctico y sencillo. Tan práctico y sencillo como aprender a quietarnos en la presencia del Señor, poner los ojos en Jesús, sintonizar con la espontaneidad y escribir en un diario. Lo voy a volver a repetir porque después se lo vas a decir el que está al lado y después el otro te lo va a decir a ti. Puedes decirle, escuchar la voz de Dios es un hecho práctico y sencillo, tan simple como aprender a quietarme en la presencia del Señor, poner los ojos en Jesús, sintonizar con el fluir del Espíritu, que es espontáneo, y escribir en un diario. Díceselo que está al lado y el otro te lo diga después. Enséñaselo a la Karina. Karina, enséñaselo a Cristian también. ¿Listo? Vamos conmigo. Aprender a escuchar la voz de Dios es un hecho práctico. Y sencillo. ¿Cómo aprender a quietarme en la presencia del Señor? Poner los ojos en Jesús. Sintonizar con la espontaneidad. Y escribir. Ok, diga escribir. Ok. ¿Sirve si hago 3? ¿Si hago las 3 primeras? No. ¿Si hago 2? No. Son las 4. Las 4. Aquí. Ahora les voy a contar un poco los temores, mis temores. Porque muchas veces nosotros vamos generando paradigmas. A veces por personas, como en el caso de la Sandra, donde participábamos en ese tiempo, donde muy bien intencionados querían ayudarnos para que no entráramos en una dimensión equivocada, pero sin querer nos pusieron paradigmas, ciertas estructuras
que, como fueron dichas por personas que estaban en una posición de autoridad, sin quererlo eso fue instalado. Entonces, es importante mencionar, sobre todo para lo que hoy día ya es la vieja nueva era, pero darnos cuenta porque hay muchas personas que pueden asociar esto con la imaginería, con el hecho mismo de la meditación, ¿no es cierto? Con elementos que están, entre comillas, como presentes en la nueva era. Y nos vamos a dar cuenta que nada que ver, el diablo es un mentiroso y es un ladrón y ha tomado principios inclusive que son bíblicos para usarlos. Ok. Pero es importante mencionarlo, ¿ya? El encuentro espiritual cristiano es muy diferente al encuentro espiritual de la nueva era. La nueva era es algo tremendamente amplio, que no podemos definirlo ahora porque nos demoraríamos un año. Es muy, muy amplio. Pero el encuentro espiritual cristiano es muy diferente a todas las formas que propone la nueva era para acercarnos, entre comillas, a la deidad o expandir la conciencia, el ser iluminado, entrar en contacto con ángeles, con guerreros ascendidos y todas las leceras, o con Dios, entre comillas, que es el Dios de este siglo, no nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Primero porque nosotros los cristianos tenemos diferentes bases completamente distintas. ¿Y cuál es nuestra base? Aleluya, porque tenemos la palabra eterna de Dios, que es ahí donde estamos arraigados y donde es colado y es puesto todo a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Distintas bases, y los cristianos tenemos diferentes metas. Nos vamos a dar cuenta. Nuestra meta no es venir a expandir la conciencia, no es recibir dones espirituales, ¿no es cierto?, y poder para hacerte un nombre. Es muy, muy distinto. Nuestras metas son muy diferentes. Y los cristianos nos vamos a dar cuenta que también tenemos diferentes procesos. ¿Cómo procesos para acercarse a Dios? Bueno, no le pongas proceso, pero no vamos a entrar automáticamente. Sí, procesos, medios. ¿Cómo etapas puede ser? Sí. Y los cristianos también, aunque existen aparentes similitudes en algunos puntos que vamos a ver, aparentes similitudes como el aprender a aquietarnos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender inclusive a respirar. Fíjate que no son, y tenemos que recordarnos de repente el día, ¿cómo estamos? No. Y alguno dice, no, pero es que eso, meditación trascendental. Pues. Respiración, no. Aunque existen aparentes similitudes, una mirada de cerca va a mostrar que existen grandes diferencias. Perdónenme el monito, pero el cristiano, como dijimos, nosotros tenemos una base que es la Biblia. Es la Biblia. ¿Y cuál es nuestra meta? En el fondo, lo que queremos es experimentar la comunión con Dios, nuestra unión con Él, el hecho de estar unidos a Cristo. Y el corazón nuestro, podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar gracia y el oportuno socorro, porque nosotros hemos sido renovados. El corazón de piedra ya quitó, ya se nos quitó. Se cumplió la profecía de Ezequiel, ¿no es cierto? Capítulo 36. Quitaré de en medio de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y haré que entiendan y grabaré en él, ¿no es cierto? Y el Señor graba sus mandamientos en nuestro corazón. Y con este corazón, nosotros a través del Espíritu tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso. Si nos damos cuenta, en cualquiera de las formas de la nueva era, existen
otra fuente, existe otros escritos. Algunos podrían ser, Kabir nos puede hablar mucho de eso, aún escritos sánscritos, orientados a esta unión con la deidad, entre comillas, Brahma en el caso del hinduismo. Pero es otra fuente. Y hay algunas inclusive, hasta uno nos damos cuenta, los escritos de los Hare Krishna, por ejemplo, está citado la conciencia crística, o está citado Cristo, y utilizan palabras de la Escritura como el hecho de volver a nacer, ¿no es cierto? Y lo llevan el principio de la reencarnación, fuera de contexto y dentro de una fuente que es completamente equivocada. Entonces, hay muchos otros ejemplos. Por ende, con un corazón que no ha sido regenerado, sin un nuevo corazón, el acceso al mundo espiritual es súper riesgoso, muy, muy riesgoso, porque se puede acceder, y de hecho, uno de los auges tan importantes en la nueva era es porque ofrece experiencias reales. Las personas tienen experiencias, tienen visiones, tienen encuentros con seres espirituales, algunos le llaman ángeles, espíritus guardianes, y que lamentablemente Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y muchos creen, y es por eso que tenemos que poner a prueba también. Los espíritus hay que probarlos para saber si vienen de Dios o no. Entonces, y muchos acceden, ¿no es cierto?, a través de las drogas. Hay un auge en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte en Latinoamérica, en prácticas esotéricas. El Cajón del Maipo ya está lleno, donde se ofrece al mejor postor experiencias espirituales con ayahuasca, hongos psilocibe hoy día, la creación de los hongos, hoy día se pueden comprar hongos alucinógenos, el peyote y drogas tan sencillas como la marihuana. Es un medio también donde a mí me puede preparar para entrar en contacto con el mundo espiritual. El tema es que a donde yo voy a llegar no necesariamente está Dios. Y eso es lo complicado, ¿no es cierto? La práctica de mantras, por ejemplo, ¿no es cierto? En la nueva era cristiana. Dijiste recién, hay que probar a los espíritus. Sí. No entiendo. Sí, en Primera de Juan había un problema ahí con una infiltración en la iglesia, los gnósticos, que negaban cierto aspecto importante de la encarnación de Cristo. Entonces, lo que decía ahí el apóstol, que los espíritus, en el fondo aquellos que estaban enseñando o querían enseñar, tenía que ser puesto a prueba. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y en este caso exponía a los anticristos. Ahora, nosotros vamos a poner a prueba todos los espíritus. Y inclusive hay personas, y yo tengo estos al margen, pero recuerdo un discípulo muy querido de hace muchos años que estábamos hablando de la comunión con Dios y en un tiempo de oración él me contó que se presentó un ángel. Estaba alucinado él, porque se presentó un ángel maravilloso que lo acompañó en su pieza mientras él estaba de rodillas, me lo describió y él estaba súper feliz, súper contento, porque veía de alguna manera el respaldo de que Dios enviaba a su ángel y estaba con él. Y yo le dije que tenía que ponerlo a prueba. Me dijo, bueno, pero ¿cómo lo va a poner a prueba? Bueno, si está el ángel, pregúntale de dónde viene, a quién sirve, quién es su Señor. Si es un ángel de Dios, no va a tener ningún temor de decir, ¿sabes qué? Yo vengo del reino del único Dios eterno, que es el Padre de Jesucristo, y va a confesar que Jesucristo es el Señor, ¿no es cierto? Y que Él vino en carne y no va a ocultar nada, va a exponer la realidad. Y la cosa y fue a orar el otro día, y estaba orando y de repente se presentó. Le dijo, pero ¿cómo lo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, si José dijo que lo pusiera a prueba a hablar y le pregunta, perdón, pero necesito que me digas de dónde vienes y a quién sirves. Y él dice, vengo, algo así, voy a parafrasear, pero vengo del cielo
y vengo del todopoderoso Dios. Ya, y él no quedó conforme. Entonces indagó un poco más, sí, pero de cómo se llama Dios. Es el temible y es el rey de la tierra. Y él volvió a indagar. Y cuando él comenzó a indagar, la apariencia de este ángel de luz tan lindo comenzó a opacarse. Y empezó a bajar ese brillo, y él ya entró ya, y el Espíritu Santo también en él, y se dio cuenta, a ver, esta cuestión está rara. Y ya lo confronta y le dice, dime a quién sirves. Y ya dejó esa gloria que tenía, entre comillas, y se hizo un personaje flaco, feo, y cuando él se dio cuenta, este es un espíritu inmundo. Y le dijo, ¿sabes qué? Sal fuera en el nombre de Jesús. Se escabulló. Bueno, gracias a Dios eso también le sirvió después más adelante en su vida cristiana, de no aceptar todo como si viene de Dios, sino que no tener temor a poner a prueba los espíritus. Bueno, al margen de eso. Entonces, la meta en la nueva era, por lo general, tiene que ver con una conciencia espiritual, con una unión con esta entidad, la autogratificación, el sentirnos bien, el ayudarnos a nosotros mismos, y muy distinto a las metas y los medios que ocupamos nosotros los cristianos, ¿ya? Hay algunas pautas bíblicas de protección que yo creo que son súper importantes considerarlas para oír a Dios. No se asusten aquellos que no es que vas a ir a orar y vas a ver un ángel. Aleluya, que el que puede hacer, yo digo, gracias Señor, por verlo. Él sabe lo que necesitamos cada uno. Pero hay pautas que son muy importantes, muy, muy importantes. Y la primera parece de perogrullo, pero obviamente que para entrar en la dimensión del Espíritu de manera consciente, para quietarme en su presencia, para ver qué es lo que el Señor me va a mostrar, porque lo que quiero es acceder al mundo espiritual, y yo necesito haber nacido de nuevo, lo primero. Y eso que es lo que involucra, bueno, haber renunciado al viejo hombre, con sus pasiones desordenadas, con sus hechos, con sus talentos, con sus virtudes y con sus defectos. Esto involucra a muchos inclusive que estuvieron involucrados o en la magia o si actuaron alguna vez como medium o tenían sueños premonitorios y todas aquellas cosas en el fondo que hoy día son muy cotizadas. A todo eso hay que renunciar. Número 2. Necesito creer que la Biblia es la palabra misma de Dios y es la autoridad máxima. Muy importante. Y como única fuente. Esto es importante porque hay algunos grupos que tienen la Biblia, ¿no es cierto? Y algunos tienen comerciales muy bonitos hoy día en las redes sociales, ¿no es cierto? Y que te presentan la Biblia, pero también está este otro ladito, ¿no es cierto? No, sí, confirma lo que dice la Biblia, pero este también es otro librito, para no hablar de la otra revelación de Jesucristo. ¿Eh? Ya saben de quién estoy hablando, así que... Ok. Número 3, y es importante sincerarnos acá, yo creo que acá puede que todos no tengamos este problema, pero si hay alguno, por ejemplo, que no tiene el conocimiento básico de por lo menos todo el Nuevo Testamento completo, tenía una semana para leértelo. No sé cómo lo voy a hacer, pero por lo menos de que tengas el conocimiento de todo el Nuevo Testamento, completito, de Mateo a Apocalipsis. ¿Ya? Eso es una pauta de protección que va a ser muy importante. Y también, bueno, estar leyendo el resto de la Biblia, en el fondo, conocer esta biblioteca maravillosa. ¿Ya? También una pauta importante, vital, es estar comprometido en una congregación
identificable y estar sometido a sus líderes. Es muy importante, ¿no es cierto? Esto, y estamos hablando no de una visita, no de una asistencia regular, sino comprometido en una congregación cristiana. Bueno, acá casi todos, por lo menos, entiendo que estamos, ¿no es cierto? Y sujeto a los dirigentes, ¿no? Sujeto a sus pastores. Vamos a entender después también a qué nos referimos con sujeción. Vamos a ver acá. Quizás no todo, pero número 4, muy importante. 5, vamos a necesitar someter lo que recibes de Dios a personas con discernimiento y autoridad espiritual en tu vida. Porque algunos son re buenos para recibir, y lo hemos visto en cursos así, ¿no es cierto? Pero se lo llevan al hermano chico, para que él juzgue, ¿no es cierto? Y así no me expongo a ser corregido, o a ser animado, a volver a revisar. No, aquí necesitamos someter lo que recibimos a personas que tengan discernimiento en realidad y que representen a alguien, autoridad espiritual en mi vida. 5 puntos muy importantes. Ha habido casos, tiempo atrás, donde en algunas instancias, algunos de estos me han dicho, en la primera sesión, han dicho, oye, ¿sabéis qué? Yo esto no lo tengo, y la verdad que tampoco, no sé cómo resolverlo ahora, y algunos inclusive no lo quiero resolver. Y la verdad que hemos dicho, ¿sabes qué? Súper bueno que hayas estado, ¿no es cierto? Porque estas son precauciones para ti, que te van a cuidar a ti. Resuelve eso, este curso lo vamos a volver a hacer, y ten ese resueltito, y ahí, bienvenido. En algunos casos sí, uno en particular, una vez un hermano se sintió, se dolió, quizás debería haberlo anticipado antes, pero no estaba tampoco con la disposición de decir, ok, yo esta parte, pucha, ya quiero corregirlo porque quiero seguir adelante. Entonces son 5 puntos bien medulares, yo te digo. Ahora, sí. Y en relación me imagino lo que estás diciendo tiene que ver con tener puertas abiertas, digamos, en algún momento también, por ahí. O sea, sí, puede ser uno. Ahora habría que... ¿A qué te refieres con puertas abiertas? No para que me lo responda ahora, pero... pero fíjate que los 5 puntos son bien concretos, son cosas que no son para nada como inalcanzables. Quizás alguno, ¿no es cierto?, que no sé, no sea muy ávido en la lectura del Nuevo Testamento, que haya algún libro que sea, oye, ya, pero léelo. Ahora, si no estás comprometido en una congregación cristiana, en el fondo, donde entiendes que has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, es re complejo el desarrollo espiritual ahí, porque el Señor lo que quiere va a ir formándonos y va a utilizar la misma iglesia, las relaciones con los hermanos, para ir moldeándonos. Entonces, es difícil si somos, no digo llaneros solitarios, pero a veces como es muy fácil, y nos damos cuenta que en la iglesia cristiana, lamentablemente, hay un porcentaje bien grande de rotación, de hermanos que pasan de una congregación a otra, ¿no es cierto? Y cuando hay algún punto, algún tema que no me gustó, me incomodé, cuando empezaron a tratar con mi vida, sobre todo en asuntos del carácter, de la vida, a veces en la familia, el matrimonio, los hijos, la vida íntima inclusive, a veces se saltan ahí los tapones. ¿Se acuerdan los tapones antiguos en las casas, no? Ok, y no siempre, pero muchas veces ocurre eso. Y luego en esta otra congregación va a pasar un año, va a pasar un año y medio, pero tarde que temprano va a volver a saltar la misma situación, y es mejor resolverlo antes.
Y hay varios puntos también, Lisandro, que nos vamos a dar cuenta después de por qué es importante. Bueno, un consejero espiritual, ¿qué es lo que hace? Nosotros le denominamos un discipulador, un mentor, uno le dicen la cobertura, y creo que puede ayudarnos a entender, a mí me gusta más como el hecho de soporte, ahí, pero ayuda a entender esto, que lo que busca no es ni coartar, no es limitar, sino que verdaderamente ofrecer una sombrilla de protección para que podamos crecer sanos, libres, porque todos nosotros somos susceptibles a ser engañados. Y es muy fácil ser engañados. Y si entramos en la dimensión del espíritu, espiritual, para empezar a escuchar, a discernir la voz de Dios, es muy fácil también caer en cierta, inclusive hasta a veces, arrogancia. Y cuando estamos pisando ese palito, ya estamos en tierra muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces, al existir esta sombrilla, esta cobertura, nos vamos a proteger. Y lo que ofrecen, bueno, Hebreos 13:17 nos dice que obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. La idea de esto es esta cobertura de protección, va por ese lado. Y el Proverbios 11:14 también nos habla de que el triunfo depende de los muchos consejeros. Nos vamos a dar cuenta en esto que no necesariamente, a ver, medio, ¿cómo lo digo? El libro de Efesios, en el capítulo 5, cuando, si no me equivoco, 5, cuando habla de que estamos unidos a través de todas las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor, está en plural, las coyunturas, para irnos ayudando a edificarnos en amor. Es decir, nosotros muchas veces tomamos la coyuntura, que creo que es importante porque nos permite tener relaciones que son claramente identificables, con nombre, con apellido, y sabemos, ¿no es cierto?, que Danilo está con Ronald, por ejemplo, Kreisel, y sabemos, ¿no es cierto?, que está siendo cuidado por Ronald. Pero Danilo también puede tener otras coyunturas también para irse ayudando mutuamente. Y para este caso, para lo que vamos a ver acá, va a ser importante que puedas ir definiendo desde ya, y esto no es para cambiar, ni, por favor, no es para que pidas un cambio de discipulador, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso. Pero que puedas ir identificando al menos 3 personas de que tú reconoces, podrían inclusive no estar en tu misma congregación, pero que reconoces que son personas que, ¿sabes qué? Que allí tienen discernimiento, y yo reconozco autoridad espiritual en estas personas. ¿Ya? Porque el triunfo depende de los muchos consejeros. ¿Qué es lo que busco en un consejero espiritual? No lo estamos limitando solo a la coyuntura, al discipulador. ¿Qué es lo que busco? La verdad, busco un amigo. Alguien que pueda confiar, ¿no? No significa que con quien vas a salir al cine, no. Pero tiene que haber confianza, ¿no? Número 2, alguien que tenga un fundamento bíblico sólido. Sólido. Tercero, uno que pueda percibir la voz del Espíritu. Que ya te diste cuenta, este percibe la voz del Espíritu Santo, ya sabe cómo suena
la voz del pastor. Bueno, alguien con compromiso hacia las ovejas. Quizás deberíamos decir alguien que ama, ¿no es cierto? Que ama el cuerpo de Cristo, que ha sido lavado de las críticas, del juicio a los pastores, juicio a los ministerios, a este que grita mucho, este que grita poco, este que hace esto. Y quinto, que es absolutamente imprescindible que ese alguien esté también en sumisión. Que ese otro sea una persona que también está bajo autoridad. Ok. ¿Seguimos? Ya. Después voy a vender estas láminas. Si esto va a tener práctica también, chiquillo. Va a tener práctica. Ok. Dios nos está llamando a ir más allá del cristianismo racional. Y quiero hacer énfasis en esto, hermano, porque es tan fácil, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos un legado de un cristianismo occidental, basado lamentablemente muchos en seminarios teológicos con una manera de aprender que exalta el racionalismo y que es el racionalismo griego. Y yo quiero decir que eso es un falso Dios, como se ha entronizado la lógica, la memorización, el aprender, aún la memorización, conceptos bíblicos, y tenemos doctores en teología que son pero magníficos, altamente recomendados, yo te digo. Buenos hoy día, muy, muy buenos. De hecho, hay un reformado que algunos acá yo sé que lo siguen, ¿no es cierto? Y lo conocen por la radio, John MacArthur, fantástico, buenísimo, ¿no es cierto? Bueno, es un hombre cesacionista y que lamentablemente entroniza la razón y la lógica. No digo que no lo escuchen, creo que tiene cosas súper, súper buenas, pero nosotros, y también como un resultado también de la colonia española y de los misioneros que llegaron también desde el norte, aún las escuelitas bíblicas y todo lo que se le enseña a los niños es casi una réplica de cómo son los colegios. Y lamentablemente la educación que nosotros tenemos en nuestros países y desde este lado del continente es una educación que es absolutamente, voy a decirlo, castrante en el sentido de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se privilegia y se premia a los alumnos que tienen buena memorización, buena capacidad de lectura, un aprendizaje lógico y matemático resolutivo, ¿no es cierto? Que tengan una buena escritura, ¿qué más? Que tengan un control, bueno, en este caso vamos a ver algunas funciones del hemisferio, de su cuerpo, buenos para los deportes, ¿no es cierto? Y resulta que el que no tiene buena memorización, el que no tiene una buena lectura, no tiene una escritura muy bonita, en mi tiempo se catalogaba como porro. Y resulta que había uno de esos porros que la profesora estaba enseñando y de repente él empezó a mirar por la ventana y se quedó mirando un pájaro. Y resulta que el pájaro, él se elevó, estaba mirando el pájaro y él se empezó a imaginar que iba volando con el pájaro. Y estaba en eso y de repente la profesora llega y dice, ¡aterriza, pajarón! En mi tiempo habían patillazos también. ¡Pah!
¿Qué estáis desconcentrados? Concéntrese en lo que está diciendo. Ahora, yo creo que hay que concentrarse, pero toda la educación, lamentablemente, hay algunas excepciones, y lamentablemente las excepciones no son todas cristianas, ni baratas, pero privilegian el desarrollo cognitivo, racional, y por eso quiero mostrarles porque esto me ayudó a mí a entender algo que termina de alguna manera con mi frustración. ¿Cuál era mi frustración? ¿Por qué escucha a Dios? No, es que entonces yo no debo ser nacido de nuevo. No, es que entonces tengo un problema, tengo el pecado escondido. ¿Y por qué ella escucha? Y resulta que escucha, oye, y su vida también no es tan... entonces yo me comparaba y decía, oye, pero... Y venía justicia propia, decir, no, oye, soy más santo, y le habla a él, no me habla de por qué Dios no me ama. Bien inmaduro de lo que le estoy diciendo, pero se los hago así más pintoresco para que ustedes entiendan la frustración. Y a mí me dejó muy tranquilo entender de cómo Dios nos hizo. Y nos hizo, y esto hay una base científica, que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, con dos hemisferios. ¿Por qué considero que es importante? Porque esto está científicamente comprobado, ¿ya? Aquí no hay que el hemisferio izquierdo está asociado directamente con la razón y la lógica, la capacidad de resolver problemas, razonar. En el hemisferio izquierdo también está la capacidad de lectura. Saquen cuenta lo que yo les decía que ocurría en los colegios. Mira, yo no hay día que yo me despierte en la mañana, algunos días sí, pero que no siento un alivio de saber que no tengo que ir al colegio. Yo sufrí de primero básico hasta cuarto medio. De verdad. Sufrí, hermano, sufrí. De todo corazón, sufrí. Lectura, ¿no es cierto? Otra función del hemisferio izquierdo, el lenguaje escrito. Las operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Las habilidades numéricas. Hoy día, los chicos que son más bien científicos con habilidades de matemáticas, ¿cómo son? ¿Cómo son catalogados? ¿Ah? Inteligente, ¿no es cierto? Mateo. Y el que no, es del montón nomás. Ahora, ¿será que Dios tiene así eso y que unos son los que están en una posición de supremacía y que al final van a ser los que van a tomar el poder y los otros nomás? ¿Será así? No. Otro elemento, el hemisferio izquierdo controla también el lenguaje hablado. Y otro elemento, el control del lado izquierdo del cuerpo. Esto que vimos son solo funciones del hemisferio izquierdo, y lo que quería transmitirles es que como nuestra sociedad, y producto de una cultura greco-romana, creo yo, que a través de los mismos filósofos, recibimos toda una corriente de exaltación de la razón, de la lógica, que privilegia a unos pocos y el resto que ha asumido una condición así, no digo más, pero más básica. Y la verdad que es súper triste, porque aun cuando los judíos, y yo me imagino al Señor estudiando, y cómo lo hacían en el tiempo de Jesús, los rabinos educaban a los niños desde pequeños, pero era muy distinto el mecanismo de aprendizaje, muy, muy distinto. Utilizaban los sentidos, como les dije al comienzo, la vista, la visión, la imaginación. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo lo hacía? Jesús dibujaba en las mentes.
El sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? La semilla, parte de la semilla cayó en el camino. ¿Qué te estás imaginando? Una parte cayó entre espinos. ¿Cómo era el espino que acabas de ver? ¿Cómo era? ¿Era grande el espino tuyo? ¿Alguien vio un espino chico? Mediano. Tú viste uno mediano. Ok, ¿y las espinas cómo eran? Seca. Tú viste secas, otro. Ok. ¿Y eso fue una visión? No, no tuviste una visión del Señor. Pero usaste la imaginación. Y como vamos a ver muchas veces, la imaginación, voy a usar esta palabra, aquí no hay problema, en otros lados salen corriendo, puede ser una puerta que el Señor utilice para llevarte a un lugar más profundo, que es el Espíritu. Ahora, como en el caso mío, si a mí me hubieran hablado o no hubieran hablado, no sé a ti, Sandra, pero que, a ver, cierra los ojos, imagínate al Señor en la barca. Y yo digo, reprendo al diablo. ¿Qué voy a andar imaginando? Si para eso tengo la Biblia, no tengo, eso imaginería. Bueno, y nos vamos a dar cuenta que no es ni siquiera malo. Entonces, el tema del hemisferio derecho es re interesante, porque resulta que en el hemisferio derecho está la capacidad de imaginar. Los que vieron un espino, no usaste el hemisferio izquierdo, usaste el hemisferio derecho. Y todos tenemos dos hemisferios, ¿eh? Hay algunos que el izquierdo lo tienen así de hinchado. Es un... o sea, el hemisferio izquierdo, claro, y el derecho así. Pero todos tenemos dos hemisferios. Todos tenemos la capacidad de intuir, la intuición también. Tenemos también la percepción de las artes. ¿Qué se le dice aquí a un chico en nuestra sociedad que quiera dedicarse a las artes, a la pintura o a la música? Viejo, te vas a morir de hambre. Po. Olvídate, póngase a estudiar, saque una carrera real, ¿no es cierto? Y después, si quiere, estudia. Bueno, yo quiero decirles, miren, en los primeros 2 años, y esto también, no tengo acá la base, pero en los primeros 2 años de escolarización en nuestros sistemas de colegio, un niño entra con un 90% de creatividad. A los 2 años queda con un 14%. O sea, es macabro. Es macabro. Porque se impulsa y se refuerza absolutamente lo otro. Gracias, Señor, que no era porro. Bueno. ¿Cuántos han visto 3 dimensiones? ¿Han visto esos cuadros que se ponen así y uno no ve nada? Sí. Pero si te quedas mirando fijo, ¿no es cierto? Fijo, y de repente, ¡fu! Apareció. ¿Cuántos han visto eso? Bueno, y cuando partes, generalmente partes con el hemisferio izquierdo. Pero si a veces fijas la vista y empiezas a ver, de repente accedes. Bueno, pasaste del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, porque viste formas en 3 dimensiones. También en el hemisferio derecho está la conciencia musical o la percepción también de la música. Para esto también nos vamos a dar cuenta que para muchos va a ser muy útil la música. Quizás no la letra, pero solamente la música instrumental. No en vano tenemos el caso de Eliseo, que para profetizar, ¿qué pedía él antes de profetizar? Decía, tráiganme a los tañedores, a los músicos. Y comenzaba la música y aparentemente él, gracias a la música, sintonizaba con el fluir profético y profetizaba. La música había algo bien interesante y no en vano también el enemigo utiliza algo tan fuerte como la música. Acuérdate que David, el dulce cantor de Israel, ¿cómo le echaba fuera el demonio a Saúl? Tocando, con música. Y el espíritu malo que venía de parte del Señor lo dejaba. Es cierto, él estaba ungido también. Y por último, en el hemisferio derecho también está el control del lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Sí, es al revés. El
hemisferio izquierdo controla el lado derecho y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Ahora, porque a veces algunos piensan que yo soy, no sé, pues, enemigo del sistema educativo per se. Y no es así, porque Dios nos hizo con los dos hemisferios. ¿Dios quiere que razonemos? Por supuesto que quiere que razonemos. Pero quiere que tengamos un razonamiento ungido. Y no que solamente vivamos desde una sola perspectiva, lineal, temporal. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y en este todo nuestro ser involucra todo nuestro cerebro. De tal manera que el Señor también pueda redimir aquellas cosas que aún sin saberlo la cultura nos afectó. En esto algunos van a ser desafiados a paradigmas. Porque hay cosas que los complican. Por ejemplo, hay personas y que tienden a veces a hacerse juicios. Una imagen, porque es, parte del primer y segundo gran mandamiento, ¿no es cierto? Del primer mandamiento, que no vamos a tener dioses ajenos delante de él, no nos vamos a hacer imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, y por eso, entre comillas, en nuestros edificios, en los templos, no tenemos imágenes. Pero una imagen en sí mismo no es pecaminosa, ¿no es cierto? Y a veces se enjuician a los contextos católicos porque tienen una imagen, porque las veneran. Pero una imagen puede servir inclusive hasta de inspiración. No es pecaminoso en sí mismo. O personas que se complican, por ejemplo, si es que se prende una vela. Se prende una vela y viene a tiro, conciencia, no, porque eso lo hacen los espíritas o yo he visto que también cierta corriente de la nueva era prenden velit y porque asociamos. El incienso es un poquito más complejo, porque yo te digo, del incienso que llega a Chile, creo que ya el 100% viene consagrado, ¿no? Del 60-70, ok. Para alguno que uno puede comprar Lo que viene en varillas. en varillas. Sí, eso está todo. Está todo consagrado, sí. De hecho, tú puedes ver cuando prenden los inciensos a qué fue consagrado y para qué se usa. Pero lo que quiero decirles es que es muy fácil jugar con ciertos paradigmas porque sin querer nosotros fuimos absorbiendo cosas y necesitamos acercarnos para ir experimentando la voz de Dios sin, ¿cómo decirlo? Sin cajas humanas. Y esto tiene que ver un poquito con este dibujo. Y aún en las congregaciones también nosotros, en cierta medida, también enseñamos a pensar cuadrado, que es como las grandes diferencias. Y vamos poniendo en cajita, ¿no es cierto?, las verdades teológicas y Dios puede hacer esto, no puede hacer esto, y vamos siendo encuadrados con una muy sólida base bíblica, pero en definitiva perdemos la espontaneidad y en vez de volvernos como niños, nos volvemos viejos y viejas cabezonas que juzgamos muchas veces todo antes de tiempo, sin dejar lugar a que sea el Señor el que clarifique en su tiempo y nos hace encuadrados. Y lamentablemente con esto, sin querer, somos nosotros los que estamos metidos a veces adentro. Y llega el momento donde queremos escuchar a Dios, pero bajo ciertos términos y se nos puede hacer súper difícil. No porque Dios no quiera, porque yo creo que a Dios le agrada comunicarse con sus hijos. Y sus ovejas oyen su voz. Mira, vamos a terminar hoy día, vamos a hacer por la hora. Es un ejercicio distinto, pero pueden hacerlo ahí mismo o agarrar una sillita si se pueden dispersar y que tengas ese diario
el que vas a utilizar y escríbele conforme a lo que hemos conversado hoy día. No vas a practicar ahora las 4 llaves, solamente escríbele una carta a Jesús en relación a lo que hemos conversado, qué es lo que está en tu corazón. Mira, en realidad, Señor, a mí me gustaría escucharte, o alguno puede decir, ¿sabes qué, Señor? Hay cosas que yo siento temor, puede ser que no haya cumplido con los 5 requisitos, con esas pautas de protección, y quiero superarlo. Escribirle una carta al Señor. Nos vamos a tomar los próximos 20 minutos antes de terminar, y que sea pero una carta de corazón, ¿eh? Antes de ponerte a escribir y llegar y escribir con puro hemisferio izquierdo, siente cómo estás respirando. ¿A dónde están tus hombros? ¿Están aquí? ¿Estás tenso? Respira profundo y escríbele, Señor, yo quiero escribirte una carta a ti. Y escríbele. Bueno, si pueden hacerlo ahí mismo o si quieren moverse.